Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. ¿Qué tal están todos ustedes? Aquí Javier Chavarría, un domingo más, en este caso el último domingo del mes de marzo. Hoy tenemos por delante un programa apasionante, porque hoy tenemos como entrevistada a Gloria Triguero. Gloria es una de las mayores expertas en la historia de Cañaveras, además de todos los meses colaborar con Radio Virgen del Pinar enviándonos la sección de Una mirada al pasado, nuestra sección histórica. Y les seré muy sincero, me ha costado mucho convencer a Gloria de que hoy viniera y se enfrentara a mis preguntas, porque Gloria es una persona que no le gusta estar delante de los focos. Ella es esa persona que le gusta estar al borde del escenario haciendo que todo funcione. Por eso hoy tenemos un programa muy apasionante. Dicho esto, ¡comenzamos! Las noticias de Cañaveras. El mes de marzo de la Hermandad de Nuestra Señora del Pinar. El pasado viernes 19 de marzo, con motivo del Día de San José y su año conmemorativo, la Hermandad de Nuestra Señora del Pinar lanzó la primera meditación de los dolores y gozos de San José, que os animamos encarecidamente a escuchar, tenéis aquí una tarjetita. Además, también ayer se realizó online un Vía Crucis con motivo de la Semana Santa, que también os animamos a ver. Por último, también ayer, voluntarios colaboraron a limpiar el Pinar de los efectos del temporal Filomena. Gracias a todos los asistentes. El Bibliobús hace una visita a Cañaveras. El pasado 23 de marzo el Bibliobús hizo una parada en nuestro pueblo. Los bibliobuses de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha tratan de tejer una red de ocio, cultura y conocimiento en todos los pueblos de la comunidad de Castilla-La Mancha, luchando así contra la despoblación. La actualidad de tu comarca. Una exposición del reconocido Joan Fontcuberta reabre el Museo de Fotografía de Huete. El artista barcelonés de reconocimiento internacional Joan Fontcuberta es el autor de la muestra La fotografía en el purgatorio, con la que reabrió el pasado jueves 25 de marzo el Museo de Fotografía de Huete de la Fundación Antonio Pérez, un proyecto desarrollado en colaboración con la Diputación de Cuenca y la Fundación Huete Futuro. La exposición temporal, que podrá verse hasta el 4 de julio, es la más ambiciosa programada para este año por la entidad, con el fin de demostrar que este museo tiene capacidades y que apuesta firmemente para que se convierta en la sede del futuro Museo Regional de Fotografía. Como avanzó la redacción de Alcarrias Más, el diputado de Cultura y vicepresidente de la Fundación Antonio Pérez, Miguel Ángel Valero, asegura que ya ha mantenido conversaciones con las autoridades de la Junta de Castilla-La Mancha, asegurando que van a poner toda la carne en el asador para lograrlo con contenido de calidad y como este pues ya cuenta con un gran valor del continente, es decir, ya que se ubica en el antiguo convento de Jesús y María, un edificio renacentista del siglo XVI. Fontcuberta ha expuesto en los centros más importantes de Nueva York, Chicago, París, Londres o Bogotá, entre otros, y hasta el 4 de julio su obra podrá ser vista en Huete. Os animamos a todos a acudir. Agenda. Este mes en Agenda os recomendamos asistir a todos los actos que se realizarán en la iglesia parroquial con motivo de la Semana Santa. El lunes se celebrará la limpieza de la iglesia y el montaje de la reserva del Santísimo a las 4:30 de la tarde. El jueves santo se realizará la conmemoración de la última cena del Señor y Santa Misa a las 5 de la tarde, y a las 8:30 de la tarde se celebrará la hora santa. Ya el viernes santo a las 12 de la mañana se realizará el rezo del Vía Crucis y a las 5 de la tarde la conmemoración de la muerte del Señor, es decir, los santos oficios. Ya el domingo de Resurrección tendrá lugar la Santa Misa a las 12 de la mañana. ¿Sabías que Cañaveras fue el tercer pueblo con más importancia de la Alcarria conquense? Una mirada al pasado. En el programa de hoy continuamos recorriendo el siglo XX en Cañaveras. Hoy haremos referencia a las muchas actividades comerciales y a las profesiones que había en el pueblo relacionadas con la vida cotidiana. Trataremos de hacer un resumen para la narración que no resulte demasiado aburrida.
A principios de siglo, Cañaveras tenía 984 habitantes y aparecen las siguientes ocupaciones: 3 abacerías, que eran tiendas de ultramarinos, cosecheros y molinos de aceite; molinos de harina, maestros albañiles, albarderos, 3 barberías. También se nombran 2 cafés, el Conciliador y otro cuyo dueño era Matías Molina. Se citan 2 carpinterías, una de Jesús Arias y otras de Julián Ocaña. Cabe destacar que Jesús Arias fabricaba trillos. También se mencionaba una carnicería, 5 tiendas de comestibles, una confitería, 2 ferreterías, 2 herrerías, una mercería, una modista que se llamaba Cecilia Martínez, 2 panaderías, un estanco regentado por Francisco Vaquero y la sastrería era de Teodoro Labarra. Los titulares de las farmacias eran Vicente Cano y Juan José Crespo, el médico titular era Gabriel Hortelano y el veterinario Florencio Martínez. Existían 2 paradores, el Parador del Sol y el de Brígida Pérez, y 2 posadas, la Posada de Castilla y la del Segundo Abad. Había un servicio de carruajes a Cuenca que no tenía días fijos y cuyo precio eran 2,25 pesetas por asiento. También se nombran 3 tabernas, un horno para producir tejas y ladrillos, comercios de tejidos y calzados y cosecheros de vinos. Más adelante se cita a Pedro Fuero como carpintero y a 2 médicos, Felipe García y Enrique Notario. Posteriormente se incorporan nombres nuevos. Dimas Beneit aparece como maestro albañil, dueño de un café y dueño de una tienda de comestibles. Como modista se cita a Francisca de la Rosa, como sastres a Cándido Labarra, Leandro Labarra y Teodoro Labarra. Y dentro del apartado de sociedades se nombra el Casino de Labradores. Ya en el año 1940 el censo de Cañaveras asciende a los 1.418 habitantes. La población estaba formada por 1.386 habitantes en Cañaveras, 8 que vivían en la casilla de Carrancuenca, los 7 del molino llamado Molino de Cabero, los 3 del Molino de la Huerta, 5 del Molino del Zurdo, 2 del Molino de San Blas, 4 del Molino Nuevo y 3 de la Ermita de la Virgen del Pinar. En 1943 Cañaveras tiene 1.342 habitantes y probablemente los oyentes de más edad van a empezar a reconocer ya las actividades que vamos a nombrar y las personas que regentaban. Vendían abarcas y alpargatas Valentín Mochales y Felipe Pérez. Eran cosecheros de aceite los herederos de Florencio Martínez, Santiago Martínez y Jesús Torrecilla. En los molinos estaban Reyes Chavarría y compañía, Marcelino Torrecilla e hijos, y los maestros albañiles eran Pedro Beneit, Gabriel Anselmo Chacón. Quien reparaba armas y construía carros era Juan de Moya. Había 3 cafés regentados por Vicente Pérez, Francisco del Pozo e Inés Romero. Urbano Pérez exportaba azafrán. Existía un servicio de automóviles a Cuenca, a Priego y a Huete, siendo los 3 diarios. Las carnicerías pertenecían a Julián Blanco, Reyes Chavarría, Julián Serrano y Mariano Sevilla, y de las carpinterías se encargaban José Arias y Pedro Fuero. José Arias también era ebanista. Y los dueños de las tiendas de comestibles eran Valentín Mochales, Felipe Pérez y Mariano Sevilla. El corresponsal de los periódicos era Felipe Pérez, el dueño del estanco era Ángel Chavarría, al frente de la farmacia estaba José Carrillo. Ya a finales de 1960, Cañaveras contaba con 13 tractores y 5 cosechadoras. Y a lo largo de la mitad del siglo XX, Cañaveras fue perdiendo población a pasos agigantados, y en los últimos años de estos finales de siglo no llegaba a los 500 habitantes. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. Zascandileando por la Alcarria. Este mes zascandileamos hasta un pueblo pequeño del que hemos oído hablar muy poco, como es Cuevas de Velasco. Comenzamos. Aparcamos el vehículo cerca de la iglesia y nos dirigimos a la Plaza Mayor, pues pudimos observar que en el ayuntamiento estaba localizado el bar del pueblo y nosotros estábamos sedientos. Echamos un par de refrigerios y charlamos con la afable hostelera, que muy amablemente nos recomendó los lugares de mayor interés turístico en el pueblo. De este modo, siguiendo su consejo, anduvimos hasta el mirador del castillo, a través de la calle del Viento, dejando atrás el centro social y la calle Atocha. Al llegar contemplamos las magníficas vistas del valle del río Mayor de Cuevas de Velasco.
campos de cereal se abrían ante nuestros ojos con 2 líneas de elevaciones en los laterales del valle. De este escenario sacamos un buen puñado de fotografías. Después volvimos sobre nuestros pasos hasta la plaza de Nuestra Señora de la Asunción, en la cual se levanta la imponente iglesia parroquial homónima. Se terminó su construcción en 1599, sobre otro que existió en 1397. De estilo renacentista, posee una sola nave con ábside poligonal y 3 tramos de bóveda de lacería. Está realizado en sillería de roca arenisca y su portada destaca por el equilibrio de su composición clásica. A la vista resulta muy llamativa por sus dimensiones y la altura de su torre. También nos aconsejaron contemplar el patrimonio civil del pueblo, el cual incluye varias casas de arquitectura popular. Destacan las casas de los ballesteros del siglo XVIII, más de arquitectura palaciega clásica, la Casa de la Inquisición y la Casa de la Plaza de la Asunción, de estructura fragmentada. La Casa de los Tarín y la de los Gascueña también merecen entrar en la lista, aunque quizás un escalón por debajo de las anteriores. Aunque para nosotros, si hubiera que destacar un elemento por encima del resto del patrimonio civil de Cuevas de Velasco, es el lavadero octogonal romano, al que llegamos bajando por la calle Clavel, uno de los más destacables de la provincia por su antigüedad y su diseño. A su lado hay un refrescante pilón en el que remojarse en los calurosos días de verano. Así terminó nuestra visita por este hermoso pueblo alcarreño, otra de esas sorpresas que tantos nos gustan cuando zascandileamos por la provincia de Cuenca. Esas que nos hacen aún más hacernos defensores acérrimos de los pequeños pueblos, ya que Cuevas de Velasco es de esos pueblos en los que no te importaría perderte, porque lo único que ofrece, y a su vez todo lo que ofrece, es tranquilidad. Este ha sido el Zascandileando de este mes, como siempre texto de zascandileando.com. Esta palabra me suena. Bienvenidos a Esta Palabra Me Suena, la sección en la que te damos una definición y tú nos dices la palabra típica de la Alcarria conquense. Vamos allá. Comienza por P, figura humana de paja o trapos que suele ponerse en los balcones o que se mantea en el pueblo. Pelele. ¡Correcto! Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. Un té con Javier. Hoy tengo conmigo en un té con Javier, como os adelantaba al comienzo, a Gloria Triguero. Ella es de esas personas a las que no les gusta destacar, que si pueden pasar desapercibido, mejor que si son el centro de atención. Y es una entrevista la que hoy le voy a hacer, que le llevo tiempo queriéndosela hacer, y me ha costado mucho trabajo que finalmente me la haya aceptado, aunque yo te tengo que dar las gracias, Gloria, porque sé que casi me lo has hecho como un favor personal, ya que creía que era interesante conocer un poquito más sobre ti, porque todos los meses nos mandas tus fragmentos, tus capítulos, por así decirlo, de que yo leo en la sección de historia, pero a la vez tenemos un gran desconocimiento sobre la persona que hay detrás, ya no solo a nivel personal, sino que mucha gente ni siquiera sabe que lo haces tú, y te tenemos que dar esta visibilidad, te tenemos que dar la oportunidad de que un poco te expreses, y no solo eso, que conozcamos el proceso que lleva a hacer todo esto, cosas que yo honestamente siempre he tenido bastante curiosidad. Por tanto, Gloria, bienvenida a Un Té con... Hola Javier, un saludo muy cariñoso para ti y para todos los oyentes de Radio Virgen del Pinar. Mis felicitaciones por la emisión número 40 de tu programa, a ti y a tu hermano Miguel. Gracias a ti, de verdad, Gloria. Además, se nos había pasado mencionarlo, es verdad que estamos cumpliendo 40 emisiones. O sea que gracias a todos vosotros por haber continuado con nosotros estos 40 programas, y recordaros que el mes pasado hicimos como un pequeño repaso a nuestra historia. Gloria es experta en la historia de arrancacepas y de cañaveras. Además, como ya os he mencionado, es redactora de la sección Una mirada al pasado de Radio Virgen del Pinar, y es la escritora del libro Arrancacepas, nuestro pueblo, historia y tradiciones de la villa.
Un pueblo que, como su nombre indica, recoge historia y tradiciones de Arrancacepas. Por tanto, vamos a comenzar ya con la primera pregunta. Gloria, resúmenos tu vida en un minuto. En primer lugar, tengo que darte las gracias por pensar en mí para colaborar en tu programa de radio y por invitarme a esta sección de tu programa. Te cuento. Me llamo María Gloria Triguero Sevilla. Nací en Arrancacepas, pueblo vecino de Cañaveras, y soy maestra jubilada. Esta profesión me encantaba desde siempre, desde que yo recuerde. He ejercido como maestra en Getafe, en la provincia de Madrid, y en varios pueblos de la provincia de Cuenca, en Rubielos Bajos, que es un pueblo que está muy cerca de Motilla del Palancar, en Castejón, en Priego, y finalmente ya en Cuenca Capital, donde me jubilé. Estando ya trabajando como maestra, estudié la licenciatura de Geografía e Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en la sede que tiene en Cuenca. Has mencionado que estudiaste Geografía e Historia y yo tengo interés en saber un poco de dónde te nace esta afición por la historia. No sabría decirte exactamente, Javier, de dónde nace mi afición por la historia, es decir, no sabría decirte un momento concreto. Cuando estudié bachillerato ya me decidí por la rama de letras y en COU una de las asignaturas que escogí como optativa fue historia. Así que podría afirmar que más o menos en esos años ya iba sintiendo afición por investigar sucesos históricos. Bueno, no, ya sé, Gloria, ¿no? ¿Y cómo llevas a cabo tus investigaciones? Te cuento, Javier. Pues visito las bibliotecas de Cuenca, la Biblioteca Municipal, la Biblioteca Pública del Estado, la Biblioteca de la Diputación Provincial, la propia Biblioteca de la UNED donde estudié, etc. También acudo a los archivos de la ciudad, el Archivo Histórico Provincial, el Archivo Diocesano de la Diócesis de Cuenca, etc. Incluso he estado 2 veces en el Archivo Municipal de Huete, porque allí existe documentación referente a Cañaveras de los siglos XVIII y XIX. También consulto libros de cuando estudiaba la licenciatura y apuntes de los profesores que me daban clase. Y naturalmente he hecho mano de Internet. He consultado muchas veces el portal de archivos españoles del Archivo Histórico Nacional. Aquí hay digitalizados muchos documentos de los principales archivos históricos de nuestro país. También he contactado con varios organismos oficiales, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cuenca, la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid. Allí solicité información sobre el cuartel de la Guardia Civil de Cañaveras. Y entonces los documentos de los que disponían no me los enviaron a casa directamente, sino que los mandaron a la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca. Y desde ahí me llamaron por teléfono para que fuese a recogerlos. También he contactado con la Real Academia Nacional de Farmacia, etcétera, etcétera. Me falta visitar el Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares, y la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, que está en Toledo. En estos 2 organismos que acabo de mencionar me dijeron que hay información referente a Cañaveras, pero es muy extensa y no se puede enviar por correo electrónico. Entonces, cuando la situación lo permita, iré personalmente a visitarlos y a ver exactamente de qué información puedo echar mano y puedo aprovechar. En el Archivo Histórico Nacional también me comentaron que además de los documentos digitalizados con información sobre Cañaveras, aún quedan documentos sin digitalizar. Así que también haré una visita a este organismo por ver si todavía quedan documentos donde pueda seguir obteniendo información sobre el pueblo. Y como explicaré más adelante con detalle, recibo mucha ayuda de personas de Cañaveras, personas que viven en el pueblo, personas nacidas en Cañaveras que residen fuera del pueblo y personas que, aunque no son de Cañaveras, están relacionadas con el pueblo de alguna manera. Pues entonces tienes un montón de fuentes y te queda aún historia por descubrir. Este proceso, ya por así decirlo,
Tú ya lo has hecho, ya lo viviste, y fue, como comentaba al inicio, tú en 2013, si no recuerdo mal, publicas el libro Arrancacepas, nuestro pueblo, historia y tradiciones de la villa, y me gustaría un poco preguntarte cómo fue el proceso que conllevó a hacer este libro, cómo fue la investigación, la escritura. Efectivamente, Javier, escribí un libro sobre mi pueblo que se titula Arrancacepas, nuestro pueblo, historia y tradiciones de la villa. Este libro lo publiqué en 2013. Todo el proceso de elaboración del libro lo realicé cuando aún estaba trabajando y tardé varios años, ya que disponía de muy poco tiempo. El desarrollo de recogida de datos fue muy parecido al que estoy siguiendo con mi investigación sobre Cañaveras. Yo diría que quizá menos profundo, por lo que ya he apuntado antes, por la falta de tiempo. También recibí ayuda de muchas personas en las bibliotecas, en los archivos que he citado anteriormente, personas del pueblo, compañeros y compañeras del colegio, familiares, amigos, etc. Me preguntas por la presentación. Te diré que no hubo una presentación como la entendemos normalmente, es decir, como un acto social con asistencia de público en un espacio físico, con una persona que haga una introducción, un resumen del libro, etc. Yo tenía muy claro desde el principio que este libro no iba a estar a la venta. Sería un regalo para mis familiares y amigos, y así consta en la dedicatoria. De manera que cuando ya recogí los ejemplares en la imprenta, compré unas bolsas de un color natural y empecé a repartir ejemplares. Primero comencé por la familia y después continué por los amigos. Esto fue en el mes de agosto, prácticamente la víspera de la fiesta en Arrancacepas, de manera que casi todos estaban en el pueblo. Tuve que enviar algunos libros por correo porque algunos familiares no se encontraban ese año allí. Otra de las dudas que me surge es por qué escogiste Cañaveras para continuar con tu afición histórica. Igual que con Arrancacepas la conexión era bastante obvia, con Cañaveras yo al menos no sé muy bien por qué continuaste por ahí, que por ejemplo Verás, tu marido Javier, es de Villaconcha. la razón es un poco curiosa y también casual. Primeramente te diré que una vez finalizado el libro sobre Arrancacepas y ya estando jubilada, por mi devoción a la Virgen del Pinar comencé a recopilar datos sobre la Virgen y su ermita. Ahora me voy a remontar un poco más atrás en el tiempo. Estando ejerciendo en el Colegio Público de Priego, visité el ayuntamiento por motivos relacionados con el colegio y al ser un monumento tan grandioso, investigué un poco por encima su historia. Entonces descubrí que era el antiguo palacio de los condes de Priego y fue construido en el siglo XVI. De manera que empecé medio a formarme la idea que cuando me jubilara investigaría la historia de los condes de Priego, y así fue. Y avanzando en la historia del señorío de Priego, porque antes de ser condado fue señorío, encontré que en un documento fechado el 20 de septiembre de 1371 en las Cortes de Toro, el rey Enrique II concedió el señorío de Cañaveras a Fernán Carrillo, que era entonces señor de Priego y que se convirtió en el primer señor de Cañaveras. Y ahí tomó un giro mi investigación. Al descubrir que Cañaveras fue señorío de Priego, y ya que los habitantes de Arrancacepas hemos tenido y tenemos mucha relación con Cañaveras para muchas situaciones relacionadas con el día a día, por ejemplo, panaderías, banco, farmacia, médico, carpintería, tiendas, etcétera, etcétera, pues definitivamente abandoné la idea de Priego y me centré en Cañaveras. Y además, a medida que iba reuniendo datos sobre la Virgen y la ermita, me di cuenta que debía abrir otro camino para investigar sobre la historia del pueblo de Cañaveras. Pues qué interesante, no me esperaba yo una historia así. Nos comentabas antes que para ti es fundamental el hablar con la gente como fuente histórica. ¿Cómo te ha tratado la gente de Cañaveras? Un trato magnífico, admirable. Si me permites, Javier, no voy a ampliar más esta respuesta porque al final de la entrevista leeré un escrito de agradecimiento y ahí me voy a extender sobre esta pregunta. Te lo permito. Y respecto a la historia en sí,
cuando ibas investigando, yo supongo que dirás, no, pues esto, madre mía, qué interesante. O tal, ¿cuáles son en tu opinión las partes más interesantes de la historia de Cañaveras? Los titulares, los highlights. He de comenzar diciendo que existen muchos documentos históricos sobre Cañaveras. Pero ya que tengo que elegir, te diré que para mí fue fundamental la concesión del señorío de Priego al señor y posteriormente conde de Priego. Este hecho convirtió a Cañaveras en el tercer núcleo más importante de la Alcarria conquense, después de Huete y Priego. No sé si recuerdas que ya expusimos en uno de los programas de Radio Virgen del Pinar como un elogio, porque yo lo admiro mucho, sobre la figura de Pedro Carrillo de Huete. Se llamaba así porque nació en esta localidad, y también se le llamó Pedro Carrillo el Halconero porque fue halconero mayor del rey. Y dos hechos muy importantes y significativos en la vida de Pedro Carrillo tuvieron lugar en Cañaveras: la firma del documento del reparto de la herencia con sus hermanos y la firma de su testamento definitivo. De manera que cada vez que hay referencias a la figura de Pedro Carrillo en cualquier documento antiguo o moderno, surge el nombre del pueblo, porque aparece mencionado que hizo testamento en Cañaveras el 19 de marzo de 1446. De todo lo que llevo recopilado hasta ahora, he llegado a la conclusión que de todas sus posesiones, Cañaveras era especial para los condes de Priego. Pasaban los veranos en su casa de Cañaveras. En ella tenían muchas pinturas y adornos. Y ahora mencionaré otros dos acontecimientos significativos. Para ello tenemos que situarnos en el siglo XVI. Este siglo fue un siglo de paz y progreso, y esto queda de manifiesto en dos hechos muy importantes. El primero fue la construcción de la iglesia. La iglesia de San Martín es un monumento emblemático de Cañaveras, y en ella trabajaron los mejores maestros canteros y los mejores maestros arquitectos de la época. También ayudó la mano de obra local. El hecho de que trabajaran los mejores profesionales fue porque la villa era muy próspera y además estaba muy poblada. Cañaveras tenía muchos habitantes en este momento. Y el segundo hecho importante fue la construcción de la ermita de Nuestra Señora del Pinar y la fundación de la primera capellanía. En el año 1545, mediado el siglo XVI, María Isabel de Resa, vecina de la villa de Cañaveras, fundó una capellanía en la ermita de Nuestra Señora del Pinar, y en el certificado de fundación deja vinculados los bienes para su dotación. Ahora que mencionabas a la Virgen del Pinar, ¿cómo describirías tu devoción a la Virgen del Pinar, que por lo que nos has contado, algo? Le tengo mucha devoción a Nuestra Señora. Como me dijo una de las personas a las que he entrevistado, es una Virgen muy milagrosa. Recuerdo que el primer curso que comencé a ejercer como maestra estuve en la iglesia de Cañaveras el último día de la novena y canté la salve. El canto de la salve es de una espiritualidad extraordinaria. Para mí es el momento perfecto y sublime de unión y comunicación con Nuestra Señora del Pinar. Otros años he asistido a la misa y a la procesión el día de la fiesta grande. Y también acudí el año de mi jubilación al último día de la novena, al canto de la salve y a la misa y procesión del día siguiente. Desde entonces voy todos los años. Pues, Gloria, esto ya está llegando a su fin. Tengo que dar las gracias por habernos concedido la entrevista, por haber hecho el esfuerzo de responder a nuestras preguntas, y es tu oportunidad si quieres comentar. Javier, te agradezco que me concedas espacio en tu programa para mostrar mi gratitud. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a las personas, tanto residentes en Cañaveras como fuera del pueblo, que han colaborado conmigo, que me han dedicado su tiempo, su apoyo, su saber, que han buscado en su memoria con unas portentosas facultades para el recuerdo y sin cuya contribución no habría sido posible que yo hubiese realizado mi investigación. En todas las casas que he visitado me han recibido con mucho aprecio y con una gran amabilidad.
y eso que a veces tenía que repetir la visita, ya que al revisar la información recogida me encontraba con datos que no los tenía del todo claros. Aún así, sus respuestas eran siempre las mismas. Ven todas las veces que necesites. Aquí tienes tu casa para lo que te haga falta. No molestas, vuelve cuando quieras, etcétera, etcétera. Y siempre he encontrado una gran hospitalidad. Y reconozco que a veces me extendía demasiado en algunas casas, porque el tiempo se pasaba volando, con lo cual llegaba la hora de la comida o la hora de la cena y siempre me ofrecían quedarme a comer o a cenar. Últimamente los contactos han tenido lugar por teléfono o por correo electrónico, pero la colaboración ha sido igual de buena. Algunas veces repetía la llamada para solucionar algunas dudas y sin ningún problema, lo que hiciera falta. Y eso teniendo en cuenta que algunas personas no me conocen físicamente. Sin embargo, me facilitaban lo que necesitaba e incluso más datos de los que pedía. O ellas mismas consultaban la duda que yo tenía y me proporcionaban lo que me hacía falta. Otras veces alguien me comentaba, pues tal persona te puede ayudar porque tiene información. Le voy a preguntar que si te puedo dar su teléfono o su correo electrónico y os ponéis en contacto. Y sin ningún impedimento accedían y nos comunicábamos. Existía una especie de relación en cadena, en las que unas personas me ponían en contacto con otras. Ha habido personas que incluso han puesto a mi disposición su propia investigación y los datos que poseían. No puedo enumerar en este momento la extensa lista que he elaborado con los nombres de todas las personas que me han ayudado. Te enfadarías mucho, Javier, y con toda la razón del mundo. Pero quiero citar en representación de todos a las primeras personas con las que empecé a recoger información y datos para comenzar mi andadura en esta investigación. Comienzo por Antonio de Moya Juan y su esposa Antonia Pérez Pernía. Su casa fue la primera que visité. Y Antonio me dijo, pregunta todo lo que quieras. Y también Antonia aportaba datos a lo que yo preguntaba. Y como la conversación fue al atardecer, no faltó la invitación a cenar por parte de Antonia. Actualmente seguimos en contacto. Después visité a Nuria Escalada Espada. Me contó muchas cosas de la Virgen y de la ermita. Y posteriormente me escribió una bellísima biografía de su madre, Amparo Espada Pérez, que fue santera de la ermita de Nuestra Señora del Pinar. Don José Luis Gabaldón Castaño, párroco de Cañaveras, que me facilitó libros en los que aparecía información muy valiosa para escribir el apartado sobre la Iglesia. María Concepción Blanco Serrano, presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora del Pinar. Me ha atendido y me continúa atendiendo siempre que se lo pido, unas veces personalmente, otras por teléfono, por mensajes. Me proporciona información, teléfonos de contacto, me da nombres de personas. José Andrés Blanco Pérez, siempre dispuesto a facilitarme todos los datos que le pido, por imposibles que sean, y además con una rapidez asombrosa. Tengo que destacar además que ya había contactado anteriormente tanto con Conchi como con José Andrés cuando me facilitaron datos para la investigación que realicé sobre mi pueblo hace ya algunos años. He visitado la vivienda tutelada de mayores. Le doy las gracias a Conchi, la gobernanta, por facilitarme el encuentro con los residentes. Allí me han recibido con mucho afecto y consideración. Quiero dedicar un recuerdo muy entrañable a la memoria de Francisca Juan Herraiz y Germán Moreno Hernando. También quiero recordar con mucho cariño y de todo corazón a María Asunción Santana Escalada. Cuántos datos y cuántas cosas había. Su memoria era excelente, portentosa. A su madre, Milagros Escalada Santana. Qué paciencia tuvo conmigo para explicarme lo que era el reciento, que es un ingrediente necesario para elaborar la masa para hacer el pan. Me lo aclaró todas las veces que hizo falta hasta que lo entendí. También me contó Milagros que ella compró la tela de la túnica del Nazareno de Cañaveras y la cosió Hortensia Sevilla Montalvo, maestra costurera de Cañaveras. Y también quiero recordar a Luis Pérez Blanco.
qué atento, qué amable y qué agradable era conmigo cada vez que coincidíamos. Y no solamente hablábamos sobre asuntos relacionados con el pueblo, la conversación podía tratar sobre cualquier tema. En una ocasión le comenté, pues mira Luis, tengo que visitar a tal persona para preguntarle cosas. Y cuando llegué a la casa de esa persona, lo primero que me dijo, pero lo primero, antes de darnos las buenas tardes y de saludarnos fue, ya me ha dicho Luis que ibas a venir a verme. Bueno, Javier, muchas gracias por cederme unos minutos de tu programa para mostrar mi agradecimiento a una parte de las personas que colaboran conmigo como representación de todas ellas. Pues de verdad, Gloria, gracias a ti, porque lo único que puedo hacer es agradecerte la labor que estás haciendo, investigando y recopilando datos sobre nuestro pueblo. O sea que mil gracias. Hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes y recuerden que si quieren seguir informados, www.virgendelpinar.com. Hasta el mes que viene.